Gracias a todos por estar presentes en esta última sesión y me voy a permitir presentar a la doctora Laura Estrada, quien nos hizo el enorme favor de poder estar hoy con nosotros y compartir con todos ustedes este tema, el cual es muy relevante, ya que pues algún sector de la población de los pacientes con obesidad requiere una atención agregada, adicional a todo lo que ya han visto a lo largo del módulo. Y pues vamos a compartir con ella las dudas y las preguntas que tengan a través del chat o abriendo el micrófono, como ustedes ya lo saben y se ha estado haciendo. Voy a presentar a la doctora antes de iniciar. Y bueno, la doctora Laura Eloísa Estrada Salgado es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna por la Universidad de Colima y certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Hizo una estancia de alta especialidad en obesidad, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en educación en la Universidad Tecmilenio. Es adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también adscrita a la Clínica de Obesidad del Centro Médico Naval. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros y poder compartir este interesante tema. Le agradezco que participe en Río Arronte. Muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo creo que este tema es importante, nos va a ayudar como a redondear varias de las cosas que ya hemos visto en relación a la obesidad. Y pues es algo que recientemente ha como que tomado mucho auge, ¿no? O sea, como mucha importancia, cada vez se realizan más cirugías bariátricas y bueno, esa es una buena estrategia para algunos pacientes, pero pues al mismo tiempo es algo que debemos de conocer bien para saber cuáles son los pacientes que se benefician de este tipo de cirugía o no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este caso clínico. Y bueno, pues vamos a ver a nuestro paciente. Nuestro paciente se llama Gustavo, es un paciente de 36 años de edad, de ocupación él es periodista, es soltero, vive solo y en general tiene una buena relación con su familia. Él trabaja como editor en una revista. Uh-huh. El motivo de consulta, ¿por qué llegó con nosotros a la clínica? Él pues comenta que ha tenido somnolencia diurna. Se ha quedado dormido manejando y también durante el trabajo, principalmente después de comer, pues empieza a cabecear, a quedarse dormido en su escritorio. Los antecedentes de importancia. En cuanto a sus antecedentes familiares, pues tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica por parte de su padre. Tabaquismo desde los 18 años de edad, de 1 a 2 cigarrillos al día. Consumo de alcohol, de 1 a 2 copas o cervezas de 355 mililitros cada 1 a 3 semanas. Y bueno, niega la presencia de enfermedades crónico-degenerativas que él conozca. Ha tenido en ocasiones niveles de presión arterial elevada. Él nos dice que 3 veces ya le habían dicho que estaban más altos, sin embargo, pues no había recibido tratamiento. ¿Ok? En cuanto a la historia de la obesidad, pues él dice que empezó a ganar peso desde la infancia. Él lo atribuye a que en casa pues ya tenían como muy malos hábitos de alimentación. Tenían un consumo elevado de alimentos fritos, capeados, así como bebidas azucaradas, es decir, refrescos, jugos, aguas de frutas con azúcar. Además, consumían porciones abundantes. A los 14 años de edad, él ya pesaba 80 kilogramos. Durante la secundaria y la preparatoria, pues él empezó a realizar algo de ejercicio y se mantuvo en el peso. No logró perder peso, pero por lo menos se mantuvo en 80 kilos.
Cuando empezó la licenciatura, pues él aumentó el consumo de alimentos preparados fuera de casa, así como de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza, y ganó peso de forma progresiva hasta llegar a pesar 108 kilos. Es como su peso que recuerda durante la universidad. A los 26 años empezó a trabajar. Ya para entonces llegó a pesar 110 kilogramos y tenía muchas horas enfrente de la computadora. Empezó a comer más alimentos fuera de su casa, realizando de 1 a 2 comidas al día, pero de cantidad abundante. Él no refiere que en esos momentos que consumía esa cantidad tenía sensación de pérdida de control. Simplemente era como, estaba consciente de lo que se iba a comer y se lo comía. Entre las comidas llegaba a consumir pequeñas porciones de otros alimentos como galletas, bebidas azucaradas, algunas golosinas, y desde entonces empezó a ganar peso de forma progresiva, llegando al peso máximo, que es con el que llegó con nosotros a la clínica. Aquí vemos en la exploración física su presión arterial al ingreso de 150/94, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 89, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, pesaba 130 kilogramos con una talla de 1,70 y su índice de masa corporal es de 44.9 kilogramos sobre metro cuadrado. En la exploración encontramos que el paciente tiene cianosis peribucal, en el cuello presentaba acantosis nígricas, algunos acrocordones, sus ruidos cardíacos rítmicos, no tenía fenómenos agregados. En la exploración pulmonar, pues únicamente se escuchaba el murmullo vesicular disminuido, basal bilateral, y las extremidades, pues con presencia de edema, una cruz, neurológicamente, pues no, sin evidencia de algún trastorno neurológico en la exploración. Ahora, en este paciente, ustedes, ¿qué diagnósticos consideran que ya con la pura exploración, qué diagnósticos presuntivos identifican en este paciente? Ok, Fernanda nos dice, tiene datos y a la exploración física de resistencia a la insulina. Hay que investigar esa parte. Obesidad grado 3, ajá, claro. Hipertensión arterial, pues ya tenemos, eso sí, ya tenemos evidencia, ¿no? Él tiene antecedentes de que ya en 3 ocasiones había tenido presiones arteriales elevadas y ahorita pues lo documentamos nuevamente, entonces definitivamente es muy probable que tenga hipertensión arterial. En cuestión de la somnolencia que él nos refiere, ¿ustedes qué pensarían? Ajá, Diego dice que probable síndrome de apnea obstructiva del sueño, por supuesto. Es un paciente que pues ya desatura, tiene cianosis peribucal y tiene datos de somnolencia diurna. Entonces eso ya nos hablaría de que es un paciente con un riesgo alto para apnea del sueño. Ahorita vamos a ver algunas escalas de evaluación. ¿Ok? ¿Qué estudios de laboratorio o de gabinete creen que serían pertinentes solicitarle a un paciente con estas características? Una biometría y una química. Hemoglobina glucosilada puede ser de utilidad. Claro, un perfil de lípidos. Ajá. ¿Qué podemos utilizar para ver si nuestro paciente, además de la hemoglobina glucosilada y una glucosa de ayuno, ¿qué otro estudio podemos pedir para ver si tiene resistencia a la insulina? El electrocardiograma está muy bien. Es un paciente con un riesgo cardiovascular alto. Exacto. ¿Qué necesitamos para calcular un HOMA? Una curva. Podemos pedirle una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Y para sacar el HOMA, ¿qué se necesita además de los niveles de glucosa? Insulina. Exacto. Para ver cómo investigar la apnea del sueño, una polisomnografía, ajá, para poder diferenciar entre si tiene un síndrome de Pickwick o simplemente es una apnea del sueño. ¿Qué estudio requerimos? Que duele mucho, pero que es necesario. Una espirometría nos puede ayudar a ver si nuestro paciente tiene obstrucción o restricción, ¿no? Que acuérdense que también la
obesidad se relaciona con asma en la edad adulta, pero acuérdense que nuestros pacientes que tienen apnea del sueño, exacto, pueden hacer hipercapnia y entonces vamos a requerir de una gasometría, ¿verdad? Para ver cuál es el mejor tratamiento que le podemos brindar a él. Entonces, bueno, vamos a ver. Una biometría hemática, un perfil tiroideo, ¿creen que sea como bueno pedírselo? ¿Con qué se puede relacionar el hipotiroidismo? Ajá, o sea, sabemos que no llegó a 44 de índice de masa corporal por un hipotiroidismo, pero pues también se considera un factor de riesgo para apnea del sueño, es algo que tenemos que investigar, ¿no? Hemoglobina glucosilada, una gasometría arterial, una radiografía de tórax, ¿nos puede ser útil también? El ecocardiograma, ¿en qué nos puede ayudar el ecocardiograma? ¿Qué alteraciones podemos encontrar en un paciente que tiene apnea del sueño? ¿Qué consecuencias cardiovasculares puede tener? Hipertrofia, pero principalmente auricular. Acuérdense que ellos hacen insuficiencia cardíaca derecha e hipertensión arterial pulmonar. Ajá. Entonces, podemos tener hipertrofia de las cavidades derechas, hipertensión arterial pulmonar, que eso es algo muy importante, principalmente si pensamos llevarlo a una cirugía. Y por supuesto, pues también ver otros datos como disfunción diastólica, si está muy afectado, y ver la fracción de expulsión, porque aunque son jóvenes, hay veces que son pacientes que ya tienen tanta cronicidad que pueden ya tener afectaciones cardiovasculares mucho más importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué hicimos con este paciente. Le realizamos una biometría hemática. En la biometría hemática encontramos una hemoglobina de 20, un hematocrito de 59.1 y plaquetas de 151,000 y unos leucos de 10,000 leucos totales. ¿Qué opinan de ese resultado? Tiene hemoglobina de 20, ¿por qué las plaquetas están así? En 151,000 están como muy limítrofes, ¿no? ¿Qué pasa en estos pacientes? ¿Qué otro diagnóstico podemos hacerle solo con los hallazgos en la biometría hemática? Es un paciente que tiene poliglobulia. Ajá. O sea, es un paciente que tiene niveles de hemoglobina elevados y niveles de hematocrito elevados. Cuando tienen poliglobulia, ¿qué se considera eso? Es un factor protrombótico. Entonces, acuérdense que pues, nuestro cuerpo es sabio. O sea, si el paciente está crónicamente, eso nos habla de que el paciente ha estado crónicamente hipoxémico, tiene niveles bajos de oxígeno. Es como una respuesta compensatoria, nuestro cuerpo va a promover el transporte de oxígeno produciendo más hemoglobina. Ajá, y entonces nuestros pacientes producen más eritrocitos y hay más hemoglobina. Entonces, vamos a tener un paciente que tiene niveles elevados de hemoglobina y por lo tanto, pues eso es protrombótico, ¿no? O sea, tiene una sangre mucho más espesa con un riesgo mucho más elevado de que pueda formar trombos. ¿Qué riesgos para la salud tienen los pacientes con apnea del sueño? Que hagan una tromboembolia pulmonar, que puedan hacer infartos, eventos vasculares cerebrales aún en edades jóvenes, que hagan también trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, las plaquetas suelen compensar un poco con la finalidad, así como al revés en las personas que tienen anemia. Pueden tener niveles de plaquetas altas por si sangrara, que no pierda tanta hemoglobina. Cuando los pacientes tienen poliglobulia, pues tiene esta parte compensatoria. Entonces aquí tenemos otra evidencia más de que nuestro paciente puede tener apnea del sueño, porque tiene poliglobulia. ¿En qué nos puede afectar los niveles de hemoglobina glucosilada? ¿Consideran que con un 20 de hemoglobina es confiable todavía una hemoglobina glucosilada? ¿Qué opinan? No, exacto. Acuérdense que los niveles de hemoglobina impactan directamente nuestros niveles de hemoglobina glucosilada. Entonces, bueno, en la química sanguínea encontramos una glucosa de D87.
se le hizo una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas y a las 2 horas tenía 101. Todos los demás niveles, pues dentro de rangos normales. Su BUN de 18.1 y una creatinina de 0.86. Entonces, pues pareciera que esa parte está, pues bien. Un colesterol total de 180, triglicéridos de 325, LDL de 110 y un HDL de 30. Ahora, con esos niveles de triglicéridos, ¿ustedes qué opinan en este paciente? ¿Qué conducta terapéutica tomarían? Antes de la cirugía, en fase de preparación, en un paciente con obesidad, con estos hábitos, ¿qué harían con esos triglicéridos? Exacto, aquí tenemos como dos vertientes, ¿verdad? O le iniciamos triglicéridos o, y triglicéridos, o le iniciamos fibratos, ajá, o le iniciamos la dieta. 325, con un hábito de alimentación como el que tiene, es muy probable que pueda mejorar con la dieta. Entonces, de un inicio, pues, dejamos una dieta baja en carbohidratos y después, dependiendo de cómo vaya la evolución, decidimos acerca de el inicio del uso de fibratos, ¿no? Pero pues recordemos que él es así como que de mucho refresco, los dulcecitos, las galletitas, o sea, su consumo, casi todo lo que consume de carnes viene capeado, empanizado, entonces, pues eso genera que los niveles de triglicéridos se eleven y pues prácticamente no consumen nada de verduras. Estos pacientes responden muy bien al cambio en la alimentación y en caso de que no, pues se replantea, ¿no? Acuérdense que los triglicéridos en pocos días mejoran. Entonces, en un mes, hasta 3 semanas, podemos reevaluar y decidir. Diferente sería si nuestro paciente ya se encuentra cercano a niveles de riesgo para pancreatitis, ¿no? Paciente con 600 de triglicéridos, bueno, ahí ya cambia. Pero menos de 400 podemos utilizar fibratos y ver la evolución. Las pruebas de funcionamiento hepático tienen unas bilirrubinas totales de 0.8, la directa, la indirecta normales, AST de 67, ALT de 70 y una GGT de 40. ¿Qué podemos pensar con esas transaminasas, esas bilirrubinas? ¿Qué opinan ustedes? Hígado graso. Ok, entonces podemos pensar que nuestro paciente tenga hígado graso. Tenemos que hacer como un abordaje un poquito más a fondo. El perfil tiroideo tiene una TSH 3.4, una T4 libre de 1.03 y pues la hemoglobina glucosilada en 6.3, pero si nos pone aquí, nos lo tomamos un poquito a reserva, ¿no? Los fibratos normalmente a partir de 500, 450, dependiendo. Normalmente se los iniciamos ya cuando tienen niveles muy elevados, a partir de 500, ajá. Si con la dieta no mejora, pues entonces ya reevaluamos, ajá. Pero no, en estos pacientes, sobre todo en un paciente con obesidad, no se le inician fibratos, a menos de que no tenga respuesta al tratamiento. Ajá. Ok. La gasometría arterial de este paciente tiene un pH 7.37, una PO2 de 56, una PCO2 de 35 y saturación de oxígeno 88%. ¿Qué les parece esa gasometría? ¿En qué piensan? Tenemos aquí dos diagnósticos diferenciales. Es una apnea del sueño, ¿no? O sea, no está haciendo retención de CO2. El CO2 se encuentra en rangos normales y eso pues nos ayuda para definir cuál es el tratamiento ideal. O sea, sí es necesario utilizar un CPAP o un BiPAP que nos ayuda con presión expiratoria, no solo inspiratoria, sino expiratoria también. Y también nos da un foco rojo para el inicio así, pues
rápido de oxígeno, ¿no? Porque cuando tenemos un paciente que tiene una hipercapnia ahí crónica, a veces no es tan importante iniciar, digo, tan bueno iniciar oxígeno de entrada. En la radiografía de tórax vemos que no hay cardiomegalia, aparentemente no se identifica algún infiltrado patológico. El electrocardiograma, pues es un ritmo sinusal, aparentemente sin cambios en el electro. El ecocardiograma, pues no tenemos aquí reporte todavía. Y la polisomnografía, se identifica un SAO severo con un índice de apnea-hipopnea de 40 apneas por hora. ¿Ustedes qué piensan? Más bien, ¿ustedes qué saben de la apnea? ¿Cómo se clasifica? ¿A partir de cuánto nosotros consideramos que un paciente tiene una apnea obstructiva del sueño severa? ¿Cuánto de índice de apnea-hipopnea? 5 ya tenemos, o sea, a partir de 5 ya tenemos apnea. Pero ahí sería una apnea leve. ¿De 5 a qué? ¿Cuál es el rango alto para pensar que es una apnea leve? A 15, exacto. Una apnea moderada a partir de 16 hasta 30. Entonces, a partir de 30, a partir de 30 para arriba, se consideran apneas del sueño severas. Y de ahí es un rango súper amplio, ¿no? He tenido pacientes con 188 apneas en una hora. O sea, con un índice de apnea-hipopnea de 188 por hora. Entonces, de ahí el rango de una apnea severa, pues es bastante amplio, ¿no? Pero entonces él se clasifica como un SAO severo. Muy bien. Y luego, bueno, ¿qué diagnósticos vemos que tiene acá al final? Es una obesidad clase 3. ¿Qué os le podemos dar a nuestro paciente? En cuanto a lo funcional, ¿cómo ven? ¿Tiene algo ahí referido? ¿Sí vieron la clasificación de EOS? ¿O qué otra cosa le preguntarían a él para saber qué escala de Edmonton tiene en cuanto a lo funcional? En funcionalidad, tal vez podría ser un 2. Realmente no le pregunto, o sea, aquí no dice si él puede correr o no, ¿verdad? Entonces ya, pues si me preguntan, pues le decía, no, la verdad él no puede correr. Sí camina. ¿Qué otra cosa nos puede determinar si nuestro paciente, si nuestro paciente entra en un NEOS 2 o 3? Si se puede agachar, por ejemplo, abrocharse las agujetas, que todavía puede. Y él refiere, pues sí, poder caminar como unas 10, 14 cuadras. Sí, para hacer ejercicio, acuérdense, correr, si puede correr, tiene un NEO 0 en funcionalidad. Si puede caminar más de 1,5 kilómetros, tiene un NEOS 1. Si puede caminar menos de 1,5 kilómetros, ¿no? Pero pues, digo, alrededor de 1,5 kilómetros, tiene dificultad para agacharse o para hacer algunas otras actividades, ya sería un NEOS 2. O sea, él está como entre 1 y 2, ¿no? O sea, no nos camina 15 cuadras. Camina de 8 a 10, entonces podría ser un NEOS 2. En cuanto a lo médico, ¿qué comorbilidades tiene? ¿Y en qué se clasificaría? O sea, 0 y 1 definitivamente no. ¿No? Porque 0 y 1 son como preclínicas. 0 es que no tiene nada. 1 es que es preclínico. Tendríamos que clasificarlo en 2 o en 3. ¿Ustedes cuál? ¿Qué opinan? 3, ¿qué diferencia tiene sobre el 2? Exacto, el daño a órgano blanco. No tenemos el ecocardiograma. Pareciera que aunque tuviera una falla cardíaca, su clase funcional es buena. Porque caminar 8 o 10 cuadras, pues no tiene una clase funcional tan baja. Probablemente, pues no tenga un daño tan importante, ¿no? Entonces, por ahorita lo podríamos clasificar en un EOS 2. No sabemos si tiene hipertensión arterial pulmonar y qué tan grave es. Y
cuanto a lo psiquiátrico, ¿qué identificamos con él? Él tiene episodios, pues, de sobreingesta, ¿no? O sea, come mucha cantidad, pero ¿cuál es la diferencia de la sobreingesta con el atracón? Y con el trastorno por atracón, porque son tres. Tú puedes tener sobreingesta, que yo creo que casi todos hemos tenido. Puedes tener un atracón, que también creo que todos hemos llegado a tener. Y es diferente el trastorno por atracón. Exacto. La sobreingesta es comer una gran cantidad, pero sin sentir que pierdes el control. Sin tener pérdida de control. En el atracón tienes pérdida de control. Ajá. Y en el trastorno por atracón tiene que tener cierta frecuencia, por supuesto. O sea, porque podemos tener un atracón todos y hasta sentir culpa, ¿no? Si decir, ay, es que fui a comer a la playa y a mí me encanta comer a la playa, entonces pedí uno de cada uno, ¿verdad? Así un ceviche y unos tacos de marlin y pedí aparte unas almejas y pedí un cóctel de camarón y comer todo eso y sentir que no puedes parar, pero tenerlo una vez cada 6 meses. Ajá. Y tener culpa. Y decir, ay, ¿para qué comí tanto? Ya hasta me siento mal. ¿No? Tener culpa, pero que es una vez cada 6 meses. Pero si ya tiene mayor frecuencia, ajá, que en los últimos 3 meses lo presentes por lo menos 3 veces a la semana, con sensación de pérdida de control y sentimiento de culpa, entonces es un trastorno por atracón. Entonces, sobreingesta es comer una gran cantidad de alimentos, pero que no tenemos pérdida de control. Atracón es tener un episodio con un consumo en menos de 2 horas abundante, con sensación de pérdida de control, con malestar físico después de la ingesta de alimentos. Podemos tener sentimiento de culpa, pero si es esporádico, ¿no? O si es frecuente, si yo digo, no, es que yo todos los días me atraco, pero no tengo sentimiento de culpa, esos son atracones. El trastorno por atracón, bueno, es una persona que tiene una ingesta abundante, rápida, en menos de 2 horas, con sensación de pérdida de control, sentimiento de culpa después de la ingesta y que se presente por lo menos 2, 3 veces a la semana en los últimos 3 meses. Eso es un trastorno por atracón, ¿ok? Entonces, pues, él solamente tiene atracones. Entonces, sano, mentalmente sano, no está, no tiene síntomas ni de ansiedad, ni de depresión, ni de nada. Ajá, llega a tener atracones. ¿Cómo clasificaríamos a él? ¿En qué EOS? ¿En 0? Definitivamente no, ¿va? Creo que ninguno de nosotros tiene 0 en salud mental, pero ¿qué lo clasificaríamos? ¿En un 1, en un 2? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser un 1. Exacto. Ok, entonces el EOS global de este paciente, ¿en qué caería? En 2. Muy bien, Diana. Israel también. Entonces, EOS 2, ajá, y una obesidad clase 3. Ok, vamos a ver. Hipertensión arterial sistémica. Acuérdense que, pues aquí en obesidad, ya desde hace mucho tiempo, ahorita ya a partir de que salió el JNS8, pues ya era como todos bromeaban, decía, todos tienen hipertensión, ¿no? Pues sí, aunque en obesidad, por considerarse factor de riesgo cardiovascular importante, que además se asocia a otros factores de riesgo, las cifras tensionales diagnósticas desde hace mucho tiempo es a partir de más de 130/80. Entonces, él tiene unas cifras tensionales mayores a esas y definitivamente ya ha tenido otras. Entonces, más de alguna toma, más de esa toma de presión arterial elevada, pues es candidato al inicio de un tratamiento antihipertensivo. Ajá. ¿Qué vamos a elegir para él? ¿Cómo elegimos el tratamiento antihipertensivo? ¿Ustedes qué opinan?
En un paciente con obesidad, simplemente con obesidad, ¿cuál es el antihipertensivo de primera línea? Uh-huh. Exacto, un IECA o un ARA2. Ajá. ¿Por qué? Porque el principal mecanismo que ellos tienen, pues precisamente es en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uh-huh. Los IECA aumentan de peso, fíjate que no. Los IECA y los ARA2, exacto, tienen efecto neutro en el peso. Los beta bloqueadores sí afectan el peso, exactamente. A excepción, pues ya del último, ¿no? El carvedilol tiene efectos neutros en el peso. Ajá. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros medicamentos que pueden tener efectos metabólicos deleterios, como los calcio antagonistas, por ejemplo. O sea, los calcio antagonistas pueden tener efectos metabólicos no favorables, como alteraciones en los triglicéridos, ajá, que para este tipo de pacientes puede que no sea beneficioso. Ahora, ojo, si nuestro paciente, los diuréticos se consideran de segunda línea. Los diuréticos son buenos también, diuréticos tipo tiazida son buenos. Ahora, vamos a ver. De primera línea iniciamos un IECA o un ARA2. Si con eso tiene suficiente, perfecto. De segunda línea, ¿cuál elegiríamos? Vamos a ver. ¿Por qué? Puede ser que nuestro paciente, por tener apnea del sueño, tenga hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es el fármaco de elección para una hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede beneficiar? Beta bloqueador, no. Beta bloqueo, no. Los fármacos de elección para hipertensión arterial pulmonar son los calcioantagonistas. Ajá. Entonces, si yo tengo a mi paciente, exacto, nifedipina, amlodipina, tengo a mi paciente con hipertensión, le inicio un IECA, un ARA2, no mejora, le hacen su ecocardiograma y resulta que tiene hipertensión arterial pulmonar, si requiere añadirle otro medicamento, tal vez sea una mejor idea utilizar un calcio antagonista. En el caso de que mi paciente presente ya algunos datos de falla cardíaca, pero que no tenga disfunción diastólica, ¿qué antihipertensivo puede ser beneficioso para él? O en pacientes con diabetes, ¿cuál es el antihipertensivo de segunda línea después de los IECAS ARA2? Los diuréticos, ¿no? Los diuréticos, exacto. René, muy bien. Los diuréticos, empezamos con un diurético tipo tiazida y vemos. Si ya tiene una falla cardíaca más avanzada, entonces quiere decir que ya requiere furosemida o algo más. Si mi paciente tiene hipertensión, pero además identifico que tiene datos de cardiopatía isquémica, ¿cuál sería el antihipertensivo de segunda línea? El beta bloqueo, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque le va a ayudar a disminuir el consumo de oxígeno. Ajá, y entonces eso nos va a ayudar. ¿Es recomendable hacer prueba de vasoreactividad de forma rutinaria? No, no es necesario. No, para nada. Eso es más bien ya como clínico y demás. Ahora, ¿cuál es la principal causa de hipertensión arterial resistente en este paciente? Que yo ya lo tuviera con 3 antihipertensivos, no mejora la presión, todavía tiene picos de hipertensión. ¿Cuál sería la principal causa? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, exacto, porque la función renal está conservada. En estos pacientes, ahí lo que nos va a ayudar son los fármacos
agonistas de la aldosterona como la espironolactona. Eso es muy frecuente, que no los podemos controlar con nada. Se inicia espironolactona y asunto arreglado. Entonces es importante que los antihipertensivos los vamos a utilizar de acuerdo a los efectos metabólicos y a las comorbilidades. Claramente es más importante la comorbilidad que los efectos metabólicos. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene ninguna comorbilidad más que la obesidad y la hipertensión, claramente vamos a buscar los que tengan menos efectos metabólicos, que no impacten en el peso, etcétera. Pero si nosotros tenemos un paciente que ya tiene alguna comorbilidad, como una cardiopatía isquémica, no nos va a importar que el paciente suba de peso. Se le deja un beta bloqueador, ¿no? Entonces, si no puede pagar el carvedilol, no importa. Realmente el efecto en el peso es poco y tiene mayor peso en el peso la ingesta calórica, ¿no? En el caso de él. Ok, para saber, tenemos un probable hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol tampoco es tan significativo, ¿verdad? Entonces no podemos decir que pueda ser. Dice, doctora, le pregunté al director de la unidad médica en la que estoy si ya tomamos 130/80 como diagnóstico de hipertensión y me dijo que hasta que nos mande un comunicado a la jurisdicción, ¿qué opina? Híjole, pues es que, bueno, lo que pasa es que dentro del servicio social, para lo que nos sirve es para los programas y para la estadística, ¿no? Acuérdense que las guías internacionales, pues son lo más actualizado dentro de lo que cabe. Bueno, no, lo más actualizado son los artículos, después las guías, pero nosotros nos regimos bajo las normas, ¿no? La norma oficial mexicana de diagnóstico de hipertensión y demás. Si en la norma viene así, pues se considera. Para dar tratamiento, eso es importante, para dar tratamiento pues no te vas a esperar, ¿no? No vas a decir, ay, no. A lo mejor para meterlo al programa que ellos tienen, pues tal vez si no lo ingresarías como un paciente porque cumple algunos criterios, ¿no? O sea, criterios diagnósticos. Pero para iniciar tratamiento, pues por lo menos yo si tengo un paciente con 130/86, se inicia, ¿no? Porque pues es una protección cardiovascular. Acuérdense que los programas tienen criterios, son como nuestros estudios de investigación, ¿no? Tiene criterios de inclusión y de exclusión. Entonces ellos tienen como cortes específicos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues a lo mejor ahí para llenar tu tarjetoncito y todo, pues no, pero eso no excluye que tú le realices una intervención, por lo menos una intervención nutricional y ya, y de ejercicio. Y si no mejorara, pues un antihipertensivo a dosis bajas sí se puede iniciar, por supuesto, y se debería, ¿no? A lo mejor no lo metes a tu estadística porque no cumple con los criterios que ellos te solicitan, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que nuestro paciente tiene unas pruebas de funcionamiento hepático, están elevadas, AST de 67, ALT de 70. Ajá. El ultrasonido de hígado y vía biliar, pues sí nos da una idea para ver si tiene infiltración grasa. Lo ideal, por supuesto, es que hagamos un fibrotest o un fibroscan, pero sabemos que en vida real eso es difícil, ¿no? O sea, además es caro. Cuando estamos ahí en instituciones que tienen protocolos, que los hacen, pues es fácil, ¿no? Pues sí, hasta los andan buscando. Pero mandarlos así, sobre todo en el servicio social, ¿va? Que tenemos un paracetamol y un glucómetro sin pila, pues está difícil mandarlos a hacer un fibrotest. Pero por lo menos un ultrasonido sí podemos realizar para ver que no tengan hipertensión, ay, se me fue el avión. Hipertensión portal, ajá, hipertensión porta o ya datos de fibrosis, alguna otra cosa. Y ver si tiene infiltración grasa, ¿no? Tenemos ahí el detalle que es operador dependiente, pero bueno. En estos pacientes lo ideal es descartar otras causas.
Acuérdense que el diagnóstico de hígado graso no alcohólico es un diagnóstico de exclusión. Si vemos que el consumo de alcohol no justifica los cambios hepáticos, pues debemos de investigar si el paciente no tiene hepatitis B, C o VIH. Tal vez identificar factores de riesgo, ¿no? Porque también volvemos a la casilla número 1. Es difícil en ese medio pedir serologías. Pero si vemos que el paciente, pues, pudiera tener algún factor de riesgo, se solicitan, ¿no? Es mejor descartarlo. Y finalmente, pues, en el caso de este paciente, fíjense que tiene una esteatohepatitis. Ajá, o sea, tiene hipertransaminasemia que nos habla de inflamación. Está en un estado inflamatorio. En ese contexto, el tratamiento antioxidante a base de vitamina E puede ser útil. Es la única razón por la cual nosotros vamos a iniciar tratamiento. Si encontramos un hígado graso, de nada le va a servir la vitamina E, solo nos ayuda a disminuir la inflamación. Sí tenemos otros tratamientos, pero pues con beneficios importantes, únicamente la pérdida de peso. Eso es lo que más nos ayuda. ¿Ok? Diabetes mellitus tipo 2, pues ahí decimos, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a decir de este paciente? ¿Tiene o no tiene? La glucosa de ayuno, debemos de recordar los criterios diagnósticos, ¿no? Una glucosa de ayuno mayor a 126, por lo menos en 2 tomas. Una glucosa al azar mayor a 200, ya, se ganó el premio mayor. Y si le hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa, a las 2 horas, mayor a 200. Entonces, esos son criterios diagnósticos y la hemoglobina glucosilada 6.5, que siempre en todos nuestros pacientes con obesidad tenemos que ser cautelosos, o en todos nuestros pacientes, siempre que tengamos una hemoglobina glucosilada, hay que pedir una BH, porque no sabemos si ese paciente, si la paciente, por ejemplo, es una paciente que está teniendo hipermenorrea y entonces tiene anemia, puede ser que me salgan 5.7, pero tiene 8 de hemoglobina, ¿no? O sea, ahí ya no es confiable. O lo contrario, como en el caso de este paciente. Existen pues varios factores que interfieren con la interpretación de la hemoglobina glucosilada. Ya vimos pues la anemia, la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12 también nos puede impactar. Acuérdense que eso es importante para la maduración de las células. Y otros factores como la poliglobulia en el paciente que es fumador crónico, ¿no? Es que se avienta su cajetilla diario, o los pacientes con apnea del sueño, o pacientes con EPOC, ¿no? Que crónicamente tienen hipoxemia, pues va a tener impacto en la hemoglobina y por lo tanto pueden sobreestimar los valores. O en casos en que los pacientes estén desnutridos y demás, infraestimar los valores. Entonces hay que ser cautelosos en eso. El paciente pues no cumple realmente con los criterios diagnósticos, porque lo único que nos salió ahí medio tendiente a tener por lo menos prediabetes con un 6.3 de hemoglobina glucosilada, pues nos queda en duda porque tiene 20 de hemoglobina. Entonces no podemos decir que nuestro paciente tiene diabetes. ¿Cómo podemos evaluar la apnea del sueño? La apnea obstructiva del sueño es algo que no solo en el paciente, o sea, por supuesto en el paciente con sobrepeso, en el paciente con obesidad debemos de evaluar. Pero yo les puedo decir que hay que evaluarlo en el 100% de los pacientes, que es una enfermedad que poco se había tomado en cuenta, pero tiene pues cada vez, o sea, ahora que ya hay más estudios, más métodos de diagnóstico, se van a dar cuenta que muchos de nuestros pacientes tienen riesgo alto para apnea del sueño. Acuérdense que, bueno, hay que evaluar si nuestro paciente tiene somnolencia diurna. En el caso de él, sí, ¿no? Cuando va manejando, ahí anda cabeceando, qué peligroso. Han habido casos así. Yo creo que la mitad de los traileros que se accidentan en la carretera es porque tienen apnea del sueño, ¿no? Pero además, después en el postprandio, pues también tenía mucha somnolencia nuestro paciente.
Otras cosas que nos orientan, pues por supuesto la gasometría con una PO2 de 56 y pues la poliglobulia que ya habíamos comentado. Hay diferentes escalas, o sea, si nosotros queremos determinar si un paciente tiene riesgo alto para apnea del sueño, tenemos diferentes escalas. La escala de sueño de Epworth es una que es muy útil, ¿no? En la que interrogamos a nuestro paciente sobre si diferentes situaciones que les pueden provocar somnolencia y les pedimos que nos digan qué tan frecuente o qué tan probable es que se queden dormidos. Y va de 0 a 3. O sea, nunca hay una poca probabilidad de que se duerma, moderada probabilidad o elevada. O sea, casi si se encuentran en esa situación, empiezan así a agarrar sueñito, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones hay? Sentado leyendo, viendo la televisión, sentado inactivo, puede ser en una sala de espera, ahí pueden ni siquiera que se lo pregunte cuando salen a llamarle y ya está ahí dormidito. O en el cine, en el teatro, ajá, ahí en el festival del Día de las Madres del Niño, etcétera, ¿no? En el auto o como copiloto, en el auto como copiloto en un viaje de 1 hora. Por ejemplo, aquí en la ciudad luego yo les pregunto, ay, en el metro, ¿no? Se duerme, en el transporte público, o si sale de viaje, en el autobús, se queda dormido, y ellos nos dicen, si se recuesta media tarde, que esas personas, ay, me voy a recostar un poquito y que se quedan dormidos irremediablemente, sentado platicando, que sí nos pasa seguido, sentado después de haber comido sin haber consumido alcohol, o sea que terminan de comer y empiezan a cabecear, o en el auto, cuando hay tráfico, cuando se paran en un alto, en la fila esperando la caseta, en la carretera, ese tipo de cosas, si se quedan dormidos. Ahí, en ese sentido, a mí me tocó así de susto, ¿no? Un paciente que llegó para una cirugía bariátrica, que era chofer de ETM. Terrible, ¿no? Me decía, no, es que yo, no, si hay mucho tráfico en la carretera, pues hasta le decía al pasajero de hasta adelante que si veía que se movía raro el autobús, que me tocara porque seguro me quedé dormido. Y yo decía, qué miedo, imagínate viajar con él. Yo creo que mejor me bajo y me voy caminando porque es peligroso, ¿no? Y desafortunadamente es más frecuente de lo que creemos. Ahora, esta escala de Epworth, de repente con pacientes ya con obesidades muy mórbidas o muy crónicas, o sea, si suben rápido de peso es evidente, pero cuando ya tienen muchos años así, pues ya sufren cierta adaptación y puede, a menos de que sea un SAOS muy severo, puede ser que no presenten muchos síntomas. Entonces existe esta otra escala que se llama Stop Bank. Esta es muy útil y muy práctica y de hecho hay hasta aplicaciones maravillosas para el celular en donde la podemos encontrar y en 2 minutos sabemos qué puntaje tienen nuestros pacientes. ¿Qué preguntas son? Stop Bank es un acrónimo, de las siguientes. Snoring, o sea que si el paciente ronca, que ronque fuerte, oigan, le han dicho que ronca, y ya lo te dice la esposa es la que primero contestaba, sí, o el esposo, sí, roncan fuertísimo, bueno. O a veces hasta ya el familiar, el esposo, el cónyuge duerme en otro lado porque de verdad es insoportable. Tired, que si se siente cansado o fatigado durante el día, aunque haya dormido bien. Eso es importante, porque luego muchos tienen insomnio y dicen, no, sí, pues es que no duermo. Ah, bueno, es una cosa, pues si no duermes vas a tener sueño. Después de la guardia del internado, pues todo el mundo parecía que tenía apnea del sueño, ¿no? Pero pues es que no dormiste. Pero si tú duermes en la noche y al día siguiente te despiertas como si no hubieras dormido, ¿no? Con cansancio, con fatiga. Apneas presenciadas, ¿Alguien lo ha visto que hace pausas en la respiración cuando está dormido? Esto es frecuente. De hecho, hasta entre ellos se dicen y en algunos lugares en que antes se hacían las cirugías gratuitas, te negaban intencionadamente para que no les pidieras el estudio de sueño. Si el paciente tiene hipertensión arterial, sea tratada o no tratada, o sea, una que llegue y tú lo diagnosticas o pacientes que ya fueron tratados con anterioridad. La edad,
personas que tengan más de 50 años. La circunferencia del cuello. Acuérdense, en las mujeres es de 38 y en los hombres es a partir de 40. Entonces, si nuestro paciente tiene 3 o más, pues tiene un alto riesgo para apnea del sueño. Hay quienes, creo que el más alto que me ha tocado es como de 6, ¿no? El índice de masa corporal, ahí creo que me lo brinqué, pero bueno, este está hecho para personas de 35 para arriba. Entonces, todos los pacientes que tengan obesidad grado 2 para arriba, ellos es mucho más sensible y específica esta escala que la escala de somnolencia de Epworth. Y es más práctica además. Entonces, esta nos puede ser de mucha utilidad. ¿Qué diagnósticos identificamos en este paciente? Bueno, es un paciente con obesidad clase 3, tiene hipertensión arterial sistémica, le iniciamos tratamiento a base de losartán. Digo, al final se quedó con losartán cada 12 horas porque pues sí tenía efectos adversos de los IECAS. Ya saben que los pacientes se quejan muchísimo, ¿no? Y ahorita en épocas de COVID, pues no está padre que tengan efectos adversos de los IECAS porque se nos pueden poner muy ansiosos. Un probable hígado graso no alcohólico con esteatohepatitis, ¿no? Ahí pues esto le funciona a la dieta, el ejercicio y se le inició vitamina E. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, se le inició el CPAP. Y tabaquismo activo, se le indicó suspender el consumo de tabaco. ¿Cuánto tiempo un paciente que es candidato a cirugía, cuánto tiempo antes de su cirugía mínimo tiene que haber suspendido el consumo de tabaco? A ver si leyeron 6 semanas, exacto, por lo menos 1 mes y medio. Ajá. Cuando las personas son de que fuman 2 cigarros cada mes, bueno, o sea, habitualmente ya van a tener 3 semanas sin consumirlo, pues no es necesario más, pero con 1 mes y medio ya podemos realizar una cirugía. Quienes consumen más tabaco a lo mejor a veces requieren más. Hay quienes consumen hasta 80 cigarrillos, es el que más me ha tocado, ¿no? Yo creo que ni dormía el pobrecito de que tenía que fumarse los 80. Una tarea ardua. Pero en esos sí puede ser que le solicitemos más tiempo. Pero en promedio son 6 semanas como mínimo. Entonces, este paciente podemos considerar que es un potencial candidato a una cirugía bariátrica, ¿no? Cumple por edad, por comorbilidades y por índice de masa corporal. Vamos a ver qué vio la psicóloga. Ajá, acuérdense que estos pacientes deben de llevar una valoración multidisciplinaria. Entonces, en la parte médica yo digo, bueno, es un potencial candidato. Si deja de fumar, si inicia su tratamiento con el CPAP, por mí no va a haber mayor problema. Si se le controla la presión arterial, pues adelante, ¿no? O sea, se va a beneficiar mucho. Vamos a ver el área psicológica. Dice, bueno, él reconoce el inicio de la obesidad desde la infancia, tiene una adecuada conciencia de enfermedad, atribuye su obesidad a malos hábitos de alimentación, así como a tener un estilo de vida sedentario. Identifica un locus de control interno. Tiene adecuadas redes de apoyo. Su mamá y hermanos lo cuidarán en el posoperatorio. Ve viable la suspensión del tabaquismo. Se da un plan para suspensión del tabaco y cita en 1 mes. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con el locus de control? A ver, si pusieron atención en las clases, ¿qué significa el locus de control? En las personas con obesidad. Ok, el locus de control se refiere a cómo los pacientes identifican o cómo identifican la causa de la obesidad. O sea, si ellos consideran que tienen la capacidad o si son ellos mismos quienes pueden controlar la obesidad. Ajá. Es decir, hay personas que llegan y lo que pasa es que estoy mal de la tiroides. Y yo ya, o sea, como puros chayotes, ¿no? Y ni así, ¿no? O sea, hago dietas y tampoco. Eso es como el poner el control de su problema
en una cosa externa. Ajá. Es que la herencia, ¿no? Pero no identifican como la parte, o no sé por qué, rarísimo, ¿no? El metabolismo, o sea, como algo que en lo que ellos no, pues no identifican como su rol activo en la enfermedad, como la posibilidad de que ellos puedan tener un control. Ajá. Y eso es importante evaluar porque esto puede hacer que las personas consideren que la cirugía va a hacer todo el trabajo por ellos. Ajá. O sea, hay personas que ya dicen, es que yo no puedo hacer dieta y por eso me voy a operar. No, pues espérate, porque para operarte necesitas, cuando te operas necesitas hacer una dieta. O sea, no es solamente que comas menos. Si comes menos, pero comes puros gansitos, pues igual de enfermo vas a estar y probablemente no bajes lo que tienes que bajar, ¿no? O nada más que ahora vas a estar más desnutrido. Entonces, eso es una evaluación importante que hacen nuestras psicólogas y que no los excluye por completo, sino que simplemente hay que trabajar en terapia hasta que reconozcan ellos, logren identificar su rol en la enfermedad. Cuando lo valoró nuestra psicóloga al mes, tuvo una pérdida de peso de 5 kilogramos. Después de su primer consulta suspendió el tabaco y ya. Esto pues es importante porque pues hay pacientes que sí de verdad como no tienen mucha dependencia, ¿no? Es como más social, entonces es más fácil, ¿no? Hay quienes no, les tenemos que hacer planes, casi todo se les propone disminuir uno al día, ¿no? Sobre todo cuando ya tienen más cronicidad y mayor cantidad de cigarros, de consumo de cigarros al día, pero a algunos sí se les hace mucho más sencillo. Y bueno, vemos que en este momento ya no se identifica una contraindicación para la cirugía por parte de psicología. ¿Qué valoró nuestra nutrióloga? En la primera consulta identifica, tiene pobre estructura en los horarios de alimentación. Recordemos que comía 1 o 2 veces al día, que le llevan a realizar 1 o 2 comidas al día en gran cantidad. Yo a veces le digo a los pacientes, luego dicen, es que por los horarios de alimentación, y yo les digo, ¿por qué por el horario de alimentación? O sea, si no tienes horarios, ¿en qué te perjudica? No, es que me han dicho que el metabolismo. Pues no, no, o sea, no necesariamente. No es que porque comas 3, 4, 5, 10 veces, no se acelera el metabolismo. No es que vayas a bajar de peso mientras más comidas hagas. Es que si yo llevo 10, 12, 15 horas sin comer, pues voy a llegar a mi comida con mucha hambre. Y eso me va a llevar a que tenga sobreingestas e incluso atracones, porque pues voy a comer para llenar el hambre que tengo, que es mucha, ¿no? Entonces eso es importante. Alto consumo de alimentos ricos en grasa y bebidas con calorías. Se le dan 3 tiempos de comida para evitar episodios de sobreingesta, suspender los alimentos fritos, así como golosinas, pan y galletas. Se tuvo una nueva valoración al seguimiento, logró estructurar los tiempos de comida, ya no ha tenido atracones ni episodios de sobreingesta, ha disminuido casi al 100% el consumo de bebidas con calorías y muy ocasionalmente consume alguna golosina. Disminuyó 5 kilogramos de peso en un mes. Entonces, pues tuvo una evolución buena, por lo cual vemos que nuestro paciente puede tener estructura de horarios, ajá, puede tener mayor control de la ingesta, ¿sí? Entonces esto, pues, lo hace como un buen candidato para la cirugía. Entonces vemos que nuestro paciente ya es un candidato a la cirugía y vamos a evaluar qué es lo que lo hace candidato. Edad mayor a 18 años, cumple, y menos de 65, pues también, ¿verdad? Tiene un índice de masa corporal de 44.3. En cuanto a las comorbilidades, tiene hipertensión arterial, aparentemente pues un hígado graso, bueno, se corroboró, síndrome de apnea obstructiva del sueño, resistencia a la insulina. No les puse el nivel de insulina, ¿verdad? Pero sí se diagnosticó resistencia a la insulina. Tiene capacidad para llevar un tratamiento médico y nutricional, ya vimos que sí. Y estabilidad psicológica, en donde también se evaluó la suspensión del tabaquismo 6 semanas antes. Entonces, este paciente, pues, en este momento se puede operar.
¿Hasta aquí alguna pregunta de nuestro caso? ¿Algo que les quede duda? ¿Algún caso que ustedes hayan visto que digan, ay, es que yo no sé si era un buen candidato o no? Nada, chicos, algún paciente que tengan que no sepan si será un buen candidato o no. Esto nos puede ayudar de repente a dar otros ejemplos, porque este es un ejemplo mágico y maravilloso, ¿no? Pero de repente tenemos otros que no son tan ceritas como él, que nos cuestan más trabajito. ¿Algún programa médico? Me pregunta Omar, si existe un programa médico que cubra la cirugía bariátrica, gratis o por apoyo. Fíjate que aquí en la Ciudad de México existía, no sé si todavía exista, ahí por problemillas que tuvieron. De hecho, yo estuve trabajando ahí en el Hospital Rubén Leñero. En la Ciudad de México sí, la Secretaría pagaba la cirugía bariátrica de los pacientes que no tenían ninguna derechohabiencia. Tenían una clínica en el Hospital Rubén Leñero y tenían otra clínica en Tláhuac. Uh-huh. Sin embargo, ahorita, pues con todo lo del COVID, pues están cerradas todas las clínicas. En el Rubén Leñero tuvieron ahí algunos problemas con el jefe, no sé qué. Ya se había cerrado desde antes que empezara todo este relajo del COVID y pues ahorita está cerrado, entonces no sabemos, como vieron ahí cosillas medias chistosas, pues ya no sabemos, no sé realmente si lo va a volver a cubrir el Seguro Popular o que entonces era el programa de gratuidad, pero aquí en la Ciudad de México eso sí existía. Hay otras instituciones, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición, en el Hospital Gea González, me parece que en el Hospital General, que es, ahí sí tiene un costo. Va de acuerdo al nivel socioeconómico. Uh-huh. La cirugía puede ser desde, no sé, a quienes, por ejemplo, en nutrición, a quienes tienen un nivel socioeconómico 1, que es casi nadie, ¿verdad? Pues el costo de la cirugía puede ser de alrededor de unos 7,000 pesos, hasta el nivel socioeconómico más alto de 80,000, que aún así se queda mucho más corto que otras, o sea, que en un privado, ¿no? Que en un privado una cirugía con insumos y todo de buena calidad, más o menos les está costando mínimo, así baratito, como unos 100,000 pesos. En promedio como 150,000 y depende, ¿verdad? Con quién te la realices y el hospital que elijas puede ser hasta 250,000 pesos. Entonces, no sé la verdad que, pues que vaya a pasar con este otro centro de cirugía bariátrica, estos dos, del Rubén Leñero y del Hospital de Tláhuac. Habría que ver. Pero a nivel nacional, pues no. De hecho, híjole, hasta en las instituciones públicas, puede ser, digo, privadas, puede ser hasta difícil encontrar un buen programa de cirugía bariátrica todavía. Aunque ya se empieza como a generalizar. Pero pues tendremos que estar al pendiente de las noticias, ¿no? Ahora que empiezan a abrir poco a poco los hospitales, ver qué fue lo que sucedió con esta clínica. ¿Vale? Pero ahí sí, muy padre, las consultas, los estudios, todo. Incluso las grapas, que son como los insumos más caros de la cirugía. Y bueno, entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó con este paciente. Acuérdense que el seguimiento de la cirugía bariátrica es la parte más importante de la cirugía. La preparación es importantísima, claro, porque eso nos puede ayudar a que nuestro paciente salga sin complicaciones. Un paciente con una apnea del sueño grave no tratada tiene un riesgo altísimo de tener complicaciones pulmonares. La más grave sería una tromboembolia pulmonar, pero puede ser desde una neumonía, atelectasias, ¿no? Un pulmón atelectásico, hasta una tromboembolia pulmonar, por supuesto. Entonces hay que tener cuidado. Pero para que la cirugía sea realmente exitosa, el seguimiento es importantísimo.
¿Por qué? Pues porque en el seguimiento identificamos si el paciente empieza a tener dificultades. Simplemente nosotros, nuestra rutina de estudiantes era muy diferente a cuando estábamos en el internado, ¿no? ¿Quién no bajó de peso en el internado? La mayoría. Y la rutina cambia muchísimo en el servicio social, ¿no? En el servicio social recuperamos lo del internado y más, ¿no? Porque aparte nos llevan de comer súper rico a todas horas, todo el mundo, entonces, pues se vuelve complicado. Entonces, igual le pasa a los pacientes. Cambian de un trabajo a otro, pues tienen un mejor puesto, pero ahora tienen más responsabilidades, se quedan sin trabajo, entonces ahora ya no pueden consumir la misma proteína que consumían, hay que modificarles, por eso el seguimiento se vuelve importante. Entonces, el paciente se sometió al procedimiento quirúrgico, llegó a la cirugía con 115 kilogramos, acuérdense que pesaba 130, bajó 5, llegó a 125. En lo que lo programaron, llegó como a 122. Y la dieta prequirúrgica, que es de muy bajas calorías, que dura 2 semanas, llegó a 115. Llegó con un índice de masa corporal de 39.7. Se dio de alta sin ningún medicamento. Ajá. Normalmente aquí depende de la hipertensión que tengan y de cómo respondan. Algunos pacientes lo tenemos que dar de alta con algunos antihipertensivos. Pacientes con diabetes los tenemos que dar de alta, a veces con algunos, con metformina o inclusive con insulina, dependiendo, ¿sale? Pero sí les hacemos una modificación o algunos sin nada. Aquí se fue, no era metformina, era losartán, pero se fue sin el losartán. En el primer mes tuvo una adecuada tolerancia y adherencia al tratamiento, pesaba 102 kilogramos y el índice de masa corporal estaba en 35.2. A los 3 meses, nuestro paciente tenía una mejor evolución, había mantenido presiones arteriales por debajo de 160. Aquí nuestro paciente se le suspendió por completo el losartán, le habíamos bajado la dosis, se le suspendió. Y ya pesaba 96 kilos con un índice de masa corporal de 33.2. A los 6 meses seguía perdiendo peso y llegó a consumir cigarro en algunas ocasiones, ¿no? Se juntaron a reunioncita, pues no podía comer pastel, se echaba su cigarrito. Entonces, pues hablamos con psicología para favorecer la suspensión nuevamente del tabaquismo. Llegó a pesar 88 kilogramos y un índice de masa corporal de 30.4. A los 9 meses retomó su plan nutricional, realizó ejercicios todos los días, lo aumentó en intensidad y tiempo, ya pesaba 82 kilogramos, llegó a sobrepeso 28.3, al año persistía con buen apego a la dieta y al ejercicio, no había retomado el tabaquismo, pesaba 76 kilos, ya con un índice de masa corporal de 26.2, y a los 18 meses todavía mantenía cambios, pesando 71 kilogramos. Pues aquí ya tenía un peso normal. A los 2 años, pues llegaba de repente a probar algunos alimentos, subió un poquito de peso, estaba en 72.3, pero aún con 25 de índice de masa corporal, pues todavía era como algo aceptable. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda de nuestro caso clínico, si quieren realizar algunos comentarios, ¿qué les pareció? ¿Qué han visto en sus unidades? Es un paciente muy, muy exitoso, ¿no? Es como un poquito para ver alguna de los grandes beneficios que nos puede otorgar la cirugía bariátrica. Evidentemente hay otros pacientes que no suelen ser tan exitosos. Dice, doctora, ¿cuál es el IMC indicado para la cirugía bariátrica? Diego. Mira, Diego, las guías han ido cambiando. Conforme más se fue realizando la cirugía bariátrica, inclusive las edades, pues se van flexibilizando un poquito. ¿De qué depende? Un índice de masa corporal de 40 para arriba, aún sin ninguna comorbilidad, es candidato a una cirugía bariátrica, ¿ok? Aunque no tenga prediabetes, ni diabetes, ni nada. Ahora hay que evaluar la parte también de salud mental.
hay contraindicaciones muy importantes, principalmente en salud mental. Si bien ansiedad, depresión, trastorno por atracón, inclusive una bulimia que ya tiene muchos años de remisión, pueden ser contraindicaciones relativas, o sea, que puedan mejorar y se puedan pasar a cirugía. Hay situaciones que no, por ejemplo, si nos llegan pacientes con índice de masa corporal mayor a 40, pero con esquizofrenia, no candidato a cirugía, ¿no? Es muy riesgoso. 50 de IMC con un trastorno afectivo bipolar o un trastorno esquizoafectivo. Esos pacientes definitivamente no son candidatos a cirugía bariátrica. Índice de masa corporal de 35 a 39.9 en presencia de cualquier comorbilidad o un EOS 2 o 3 funcional, puede ser candidato a cirugía bariátrica. Entonces, esos pacientes es como evaluar cómo están y podría ser. Ahora existe la cirugía metabólica. La cirugía metabólica ha venido surgiendo pues por los beneficios en diabetes. Y ahí pues todavía estamos aquí en México un poco entre azul y buenas noches, se tiene que ver cuáles son los mayores beneficios, pero pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, o sea que todavía tienen buena funcionalidad del páncreas, y que tienen índices de masa corporal como a partir de 29, podrían llegar a ser candidatos a una cirugía metabólica. Es un bypass gástrico para promover el adecuado control a la remisión de la diabetes. Pues el índice de masa corporal pues es un poquito flexible dependiendo del contexto del paciente. Un paciente con 50 de índice de masa corporal pero que sus comorbilidades son terminales no es candidato a cirugía. Alguien que tiene ya una falla cardíaca avanzada, CVD35, no sé, enfermedad renal crónica avanzada, cirrosis hepática, CHLDS. Esos pacientes, aunque tengan 50 de índice de masa corporal, no son candidatos a cirugía bariátrica. ¿Ok? Jonathan nos pregunta, en mi área de atención es difícil el control de peso a pesar de la dieta. Desafortunadamente el consumo de refresco excesivo prácticamente durante todo el día. Eso es frecuente. He tenido pacientes que, o sea, puede ser que no lleguen los garrafones de agua, que el agua sea escasa, ¡ay! Pero la coca y la cerveza Sol, ¿qué tal? Siempre llegan, ¿verdad? Imposible que no lleguen, siempre hay. Las Sabritas siempre llegan. Entonces, definitivamente un factor que evaluamos y dentro de la presentación del tema venía es el factor económico, sociocultural y económico. Si una persona no entiende indicaciones, si una persona vive en una comunidad muy alejada, en donde no tienen acceso casi a vegetales, que prácticamente viven así como donde yo hice mi servicio social, ¿no? Ellos vivían de el maíz y el frijol que ellos cultivaban, las poquitas verduras que medio se daban, si es que cultivaban, porque algunos no, los árboles frutales que tenían, ¿no? De repente 2 veces por semana iba una camionetita y ahí medio les vendía algo, porque todo lo demás que había pues era prácticamente refrescos, papitas, era lo único que llegaba a esa comunidad. Pues en realidad esos pacientes no son candidatos a cirugía porque lejos de favorecer su salud, esos pacientes, pues vamos a tener pacientes con una mayor desnutrición porque les vamos a favorecer la mala absorción, pero además los alimentos que ingieren son de pobre valor nutricional. Entonces, esos pacientes definitivamente no son candidatos. O sea, hay que tener cuidado en ese sentido. No todos los pacientes tienen la capacidad económica o sociocultural para operarse. Fernanda Cejudo nos dice, ¿cuánto tiempo sería el límite para valorar si el paciente es capaz del control de la dieta y comorbilidades para decidir intervenir a cirugía bariátrica? Fíjate que
yo creo que tenemos un límite bajo, pero no un límite alto. Hay personas, por ejemplo, que nos llegan que ya están preparadas en otro sitio, ¿no? Entonces casi llegan y al mes y medio se podrían operar porque ya han tenido, o ellas mismas, así me tocó una paciente que ella vio en el IMSS, los de Prevenims, fueron, dieron una plática, dijo, ay, mira, pues sí, estoy bien gordita. Tomó nota, hizo cambios, llegó muy preparada, ya había bajado 10 kilos ella solita. Perfecto. O sea, casi ese día le das, nada más ves que mantenga, pero casi ese día le puedes dar la dieta prequirúrgica y en 15 días opera. A ese grado. Límite alto, eso no existe. Porque claramente tenemos que identificar las contraindicaciones absolutas. O sea, hay gente que no se va a operar. Como esos casos que les decía. Esquizofrenias, trastornos esquizoafectivos, trastorno afectivo bipolar, esas personas retraso mental, con una muy mala red de apoyo, gente que no tiene la capacidad económica para realizarlo, o sea, para comprar todos los insumos, las vitaminas y demás. Esos pacientes, pues definitivamente no hay que hacerles perder su tiempo, ¿no? Se les dice desde el inicio y ya, basta. Comorbilidades muy avanzadas. En cuanto al límite largo, pues, ¿qué es lo que hacemos? Incluso diferentes intervenciones hasta no quirúrgicas, pues se les dan dietas cada mes, hay diferentes, se les dan intervenciones mensuales, quincenales, dependiendo pues del centro, del lugar en donde esté. Hay programas que, por ejemplo, duran 4 o 6 meses. Si identificamos que no hizo ningún cambio, ningún cambio, se les deja pues descansar unos meses, regresan, porque no todas las personas se encuentran en el mismo momento de motivación. El hecho de que llegue a tu consulta no quiere decir forzosamente que esté motivado. Puede ser que no esté en una etapa de acción, que esté todavía en una etapa de precontemplación. O sea, hay personas que duran años en una preparación, hay personas que duran un año, hay personas que pueden necesitar solamente 2 o 3 meses. Entonces, eso pues más bien es como captar el momento adecuado y también pues no solamente las comorbilidades se tienen que controlar, no hay duda, no se puede pasar a un paciente descompensado de la glucosa, no se puede pasar a un paciente descompensado de la hipertensión, de la apnea del sueño porque es de mal pronóstico, eso tiene que estar bien controlado. El peso no necesariamente tenemos que ponerles una cantidad de peso, porque algunos ya tienen un daño en el metabolismo basal de tantas dietas que han hecho. Con que mantengan el peso y estén bien controlados de sus comorbilidades, con eso puede ser suficiente. Pero sí es como una evidencia de que están haciendo cambios. Pero sí es importante que el paciente esté en el momento ideal y también dejarlo descansar. Si el paciente se la pasa en fase de precontemplación 6 meses, decimos, bueno, mira, ahorita creo que no estás preparado, ¿verdad? Te voy a dar estas indicaciones, regresas en 6 meses y en 6 meses vemos. ¿Ok? La cirugía bariátrica jamás es una urgencia, es una cirugía electiva. Y probablemente en 6 meses que nos ha tocado, ¿no? A mí me tocó una paciente que ya ni requirió de cirugía bariátrica porque en el trans de 4 o 5 meses que yo no la vi porque pues no había hecho gran cosa, la mandamos a unos cursos, regresó, falleció su tío de una insuficiencia renal, que tenía obesidad, que hizo diabetes, y en ese momento eso fue suficiente para ella empezar a hacer cambios, ¿no? Para entrar en una fase de acción. Entonces, las motivaciones pueden existir desde que llegan o pueden ir surgiendo en el camino. O puede ser que nos dejen de ver, tengan vivencias que hagan que se motiven los pacientes y que empiecen a hacer cambios. Entonces, esto es muy cambiante, ¿no? O que nuestro paciente esté súper preparado, que ya nos ha tocado, fallecen 3 familiares así en 2 meses, empieza pues con un duelo, problemas económicos, se dejan de cuidar y entonces aunque ya creíamos que estaba lista, ese momento ya no es el ideal y se espera un tiempito más a que las cosas se acomoden mejor. Entonces esto es muy cambiante, no hay como reglas estrictas, ¿no? Y depende mucho de los programas también. ¿Ok?
Ahora, Omar, en la clase anterior nos hablaba de la remisión de enfermedades, diabetes, hipertensión, SAOS, mediante la cirugía bariátrica. Pero cuando comparábamos el tipo de cirugía manga gástrica versus bypass gástrico, ¿por qué tiene mayor eficiencia el bypass? Eso es muy importante. Acuérdense que las cirugías se dividen en cirugías restrictivas y malabsortivas. La manga gástrica, junto con, por ejemplo, la banda gástrica, que aquí no se usa tanto, hay países en los donde es la cirugía más realizada, son meramente restrictivas. Ajá. Solamente disminuimos el reservorio gástrico y entonces se disminuye la cantidad de alimentos. Sí, al excluir la curvatura mayor del estómago, parte del fondo gástrico, se malabsorben algunos micronutrientes, pero el efecto principal es, para la pérdida de peso, es la restricción, la cantidad de alimentos que puede ingerir una persona, el paciente. El bypass gástrico, al igual que el switch duodenal, que es una cirugía que tampoco se hace mucho aquí porque es mucho más malabsortiva, son cirugías que te provocan restricción, se deja un reservorio gástrico pequeño, muy pequeño, más o menos con una capacidad de 50 mililitros, o sea, de verdad es un reservorio gástrico muy pequeñito, pero además se hace un puenteo en el que el estómago, o sea, el reservorio gástrico, se conecta hacia el yeyuno. Ajá. Entonces se brinca, de esta manera se brinca el duodeno. Y en el duodeno, acuérdense que ahí hay mayor absorción de ciertos nutrimentos, entre ellas las grasas, ajá, hay una modificación en la absorción de algunas proteínas, por eso les damos más proteínas, muchos más micronutrimentos, vitamina B1, vitamina D, B12, o sea, hay una disminución, pero también de macronutrimentos, hay una disminución más importante. Además de esto, hay hormonas intestinales que se modifican. Entre ellas, la que más he estudiado es el GLP-1. Entonces, esto, acuérdense que todas estas hormonas actúan, además de en los centros de saciedad, también nos ayudan en el metabolismo de la glucosa, afecta algunas otras citocinas inflamatorias que nos pueden promover la disminución de los niveles de presión arterial, diferentes cosas. Entonces, tiene más efectos metabólicos. Por eso el bypass gástrico es la cirugía metabólica por excelencia. Una persona con obesidad grado 1 y diabetes, que la cirugía es para el control o remisión de la diabetes, es un bypass. Una manga gástrica no le va a funcionar para eso. Ajá. Entonces, esa es la razón de por qué el bypass gástrico tiene mayor pérdida de peso, mayor remisión de las comorbilidades, ajá, y mejor mantenimiento del peso. Nosotros en el instituto, como primera elección, siempre tenemos un bypass gástrico a todos los pacientes. ¿A quién le proponemos una manga gástrica? Pacientes que hemos llegado a operar, que están en protocolo de trasplante, se le propone una manga gástrica porque hacen menos sarcopenia. Ajá. Pacientes con enfermedad renal crónica, que van también para protocolo de trasplante, se les propone una manga gástrica. Zonas de edad avanzada, mayores de 65 años, pero que en general sus comorbilidades no son muy avanzadas, se les propone una manga gástrica, porque si de por sí tienen como esa predisposición a hacer sarcopenia por la edad, por la disminución de la actividad física, por la disminución en la capacidad digestiva de las aminoácidos, las proteínas, entonces les proponemos una manga gástrica.
pero siempre debemos de tratar de a los pacientes que tienen que requieren una cirugía bariátrica, siempre preferimos el bypass por precisamente la eficacia. ¿Sale? Pues muy bien. Creo que ya es necesario concluir la sesión. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna otra duda, si revisan la clase y tienen alguna junto con la otra y tienen alguna otra duda, pues me lo pueden hacer llegar ahí por el chat, por la página, la plataforma, y yo con todo gusto les respondo sus dudas. ¿Sale? Muchísimas gracias, doctora Laura. Muy concreto, muy conciso, de mucho detalle toda la explicación. Le agradezco mucho el poder abordar este tema, que es uno de los temas que a veces lo dejamos exclusivamente para el área quirúrgica, pero creo que tenemos que saber pues todos los lineamientos para poder tener al paciente ideal para que se beneficie de este tipo de tratamientos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les agradezco a todos. Esta es la última sesión del programa anual de Río Arronte. Este programa está destinado para continuar en lo sucesivo. No sabemos todavía cuándo de arranque el segundo año. Va a volver otra vez a circular el módulo de dislipidemias, después de hipertensión, después de diabetes, y volvemos a cerrar con obesidad. Así es que hay que estar pendientes del inicio de las fechas. Yo se las voy a compartir. Tenemos los correos de todos. Iniciaría con los médicos pasantes en servicio social que ingresen por medio de la Secretaría en agosto, septiembre. Ahorita está todo un poco complicado de definir, pero en cuanto tengamos la fecha de arranque, estaría compartiéndoles la fecha de inicio del módulo de lipidemias. Les recuerdo hacer la calificación de esta ponencia al final, no se vayan a ir, es una crítica constructiva que nos sirve a nosotros para mejorar en los cursos sucesivos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros. Esperamos que nos apoye con su participación el siguiente año también. Ok, pues muchas gracias, chicos, y gracias por la invitación. Gracias. Hagan su examen, por favor. Recuerden que la constancia que tiene aval por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología únicamente se emite cuando ya hicieron sus 4 exámenes de los 4 módulos. Así es que, por favor, no dejen de hacer los exámenes. Están los módulos grabados. Si alguien faltó de hacer algún examen, lo puede hacer. Puede solicitar apertura del examen al correo directo. Así es que muchísimas gracias. Saludos y cuídense.